Bueno, hola, muy buenos días a todos. Habíamos decidido esperar pues 2 o 3 minutos para esperar, ¿no? Que algunos de los inscritos y de las inscritas pudieran conectarse y demás. Pero bueno, pues ya por respeto a los que nos hemos ido conectando de manera puntual, vamos a ir dando comienzo a esta sesión en la que vamos a contar con dos expertos de la firma Layton. Layton son una firma asociada al clúster OnTech. Ya hemos tenido otras sesiones en las que hemos contado con ellos y que siempre han resultado de mucho provecho, ¿no? En esta ocasión contamos con Pablo Avilés y con Rocío Arranz, que nos van a dar pues, unas claves acerca de cómo optimizar nuestra inversión en innovación y tecnología. Así que ya sin mayor dilación voy a dar paso primero a Pablo Avilés, que es responsable de proyectos en Andalucía. Hola, muy buenas a todos. Bueno, primero agradecer a OnTech que comparta con nosotros esto, que nos deje colaborar, ¿vale? Y estar en estos webinars, que no es la primera vez y bueno, al final tenemos una relación ya de varios años y agradecerlo. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Tenemos una presentación que vamos a ir explicando. Vale, como ha comentado, al final pues Layton es una consultora líder mundial, ¿vale? Que se dedica sobre todo a incentivos fiscales a la I+D+I, ¿vale? A optimizar las inversiones de I+D+I de las empresas, ¿de acuerdo? Actualmente, bueno, Layton está en 16 países, ¿vale? Que lo vemos aquí en el lado derecho, todos, Bélgica, Canadá, Francia, etcétera, ¿vale? Actualmente tenemos más de 50.000 clientes, más de 4.000 empleados ya y 27 años de experiencia en el sector, ¿vale? Destacar que somos una consultora que se dedica casi el 90% del negocio a estos incentivos fiscales a la I+D+I, ¿de acuerdo? Vale, Layton en España, pues bueno, tiene ya 10 oficinas, ¿vale? Estamos en Barcelona, Bilbao, Gijón, Gerona, Madrid, Málaga, Valencia, Vigo, Palma, Mallorca y Las Palmas, ¿vale? Acumulamos ya casi 9.000 clientes, más de 400 empleados y bueno, tenemos 11 años de experiencia, ¿vale? Al final Layton, pues bueno, aterrizó en España en 2014, se ubicó en Barcelona, empezamos con poquitas personas y bueno, ya en 10 años hemos ido repartiéndonos por el territorio español, ¿vale? Y al final, pues bueno, tenemos, como he comentado, 10 oficinas, ¿vale? Que al final la estrategia de Layton un poco es también estar físicamente como a 2 horas y media de cada cliente. Actualmente en Layton, aunque nos vamos a centrar en las deducciones fiscales por mi parte y la aplicación Tax List por parte de Rocío, damos diferentes servicios, ¿vale? Siempre optimización de inversiones de I+D+I, ¿vale? Aparte de las deducciones fiscales, que ahora entraré en más detalle, también trabajamos bonificaciones a cuotas de seguridad social por persona investigador, un ahorro en los seguros sociales del personal que esté dedicado en exclusiva a estos desarrollos y tareas de I+D+I, ¿de acuerdo? Optimización de impuestos locales, Patent Box, certificado de ahorro energético y obtención de ayuda y, como hemos comentado, tal y deducciones fiscales, la I+D+I. Vale. Bueno, ¿quién puede solicitar las deducciones fiscales en España? Al final, cualquier tipo de empresa, ¿vale? Que esté sujeta al impuesto de sociedades y que haya realizado inversiones de I+D+I en los últimos 5 años, ¿de acuerdo? Al final, esta aplicación de las deducciones fiscales principalmente es para reducir el impuesto de sociedades, aunque hay otras vías para poder obtener este retorno de las deducciones fiscales, de las inversiones, perdón, ¿vale? Que ahora lo comentaré un poco, ¿de acuerdo? Bueno, deducciones fiscales, al final, como he dicho, es un derecho que tienen las empresas, de igual la tipología de empresa, tamaño, etcétera, ¿vale? De obtener un retorno de las inversiones que han hecho en los últimos 5 años enfocado a la I+D+I. ¿De acuerdo? El retorno el retorno va directamente a reducir la cuota de impuestos de sociedades, principalmente es el retorno más directo, ¿no? Donde se ve ese beneficio y esa optimización más directa en el impuesto de sociedades, ¿vale? Al final, dentro de la I+D+I tenemos dos ramas, ¿no? Que esto siempre muchos los clientes nos preguntan y es donde puede haber un poco de dudas, ¿no? Por una Porque parte nadie hace más tenemos... de, ¿verdad? ¿El qué, perdón? No digo que nadie hace más de más sí. Muchas veces llamamos a empresas, ¿no? Y dicen, no, si yo no hago y más Yo de. no hago I+D+I. Exacto. Ahora vamos a explicar en más detalle, ¿vale? Porque pocas empresas en el sector realmente tiene como
un presupuesto anual dedicado a I+D+I, lo tiene como contabilizado, ¿no? Al final todas las empresas anualmente hacen I+D+I, como ha dicho Rocío, y bueno, voy a explicar un poquillo la diferencia, ¿no? Al final la I+D, que es más complicado encontrar en cualquier sector y cualquier empresa, ¿vale? Al final es una novedad objetiva a nivel de mercado, ¿vale? Cualquier producto que se saque al mercado que tenga una característica que no exista o una funcionalidad que no exista, mejoras de procesos productivos igualmente, que optimice esos procesos internos y no existan en el mercado, o la parte de software, ¿no? Algoritmos nuevos, códigos nuevos y tal, que también es bastante complejo de conseguir, ¿no? El retorno, al final las deducciones va un poco ligado al riesgo y a la incertidumbre de que el proyecto llegue a éxito técnico o no, ¿vale? Porque realmente llega a éxito técnico o no, las deducciones te permiten obtener ese retorno, ¿vale? Al final lo que quiere incentivar estos incentivos fiscales realmente es que las empresas lleven a cabo proyectos de I+D+I, sabiendo que si, bueno, no llega a éxito técnico van a obtener un retorno, ¿vale? Para que al final la pérdida sea menor. Como os comentado, al final la I+D, algo, una novedad objetiva en el mercado, es bastante más complicado de llegar a éxito técnico porque al final no tienes dónde ver una referencia. Entonces, pues bueno, al final el retorno de estas inversiones va entre el 25 y el 42%, ¿vale? Luego, lo que nos encontramos casi en el 80-90% de las empresas es la I chiquitita, ¿no? Como nosotros llamamos, la IT, ¿no? La innovación tecnológica, que al final son mejoras a nivel interno, ¿vale? Subjetivas en el mercado, pero a nivel interno, pues mejoras, ¿no? Ahora iremos comentando un poco los proyectos, pero bueno, como hemos dicho, productos nuevos dentro de una empresa o modificaciones, características nuevas de un producto ya existente, mejoras en las líneas de producción o al final digitalización de la empresa, ¿no? Desarrollo software, RP, CRM, APP, e-commerce, etcétera. ¿Vale? Como he estado comentando, aquí detallamos un poquillo más, ¿vale? Al final, producto, desarrollo de nuevos productos, testeo de materiales para nuevas funcionalidades, con resistencia, peso, etcétera, ¿no? Diseños y tal. En proceso de adaptación de maquinaria, ingeniería a medida, bueno, automatización de los procesos, nuevas plantas productivas, ¿de acuerdo? Y en tema de software, pues lo comentado, ¿no? Al final, RP, software de gestión, CRM, portal de usuario, al final, cualquier tipo de digitalización que optimice los procesos internos de la empresa. Bueno, como hemos detallado antes un poco, ¿no? Está la I+D por un lado, la innovación tecnológica por otro, ¿de acuerdo? Esto un poco en sectores, poniendo ejemplos en sectores, en TIC, energía, metal, etcétera, un poco, ¿vale? Para que podáis analizarlo. Pero bueno, al fin y al cabo, como hemos comentado, algo nuevo en el mercado, objetivamente, que se pueda verificar y comprobar. Y luego la innovación tecnológica, a nivel de mercado, algo subjetivo, una mejora interna para la empresa. Como he comentado anteriormente, principalmente la forma más directa de obtener este retorno de las inversiones es directamente en la cuota íntegra del impuesto de sociedades. ¿Vale? Una pregunta que me hacen los clientes muchas veces. La deducción al final va directamente a la cuota del impuesto de sociedades. ¿Vale? No va a ser un ingreso más que vaya a tener, por lo tanto vaya a tener más beneficio y más cuota de impuesto de sociedades. Vaya a pagar más. No. Una vez calculada esa cuota, ya el 25 de julio o cuando presenten las empresas el impuesto de sociedades, sí, lo que pasa es que la mayoría es el 25 de julio, directamente en el modelo 200-220 del impuesto de sociedades se incluye esa deducción fiscal para reducir ese impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? Luego podemos aumentar un poco más con un 17% con gasto de investigador, pero esto es más complejo porque al final esas personas tienen que estar contratadas en exclusiva para ese proyecto de I+D+I y luego ya no estar en la empresa, ¿vale? Por lo que se podría aumentar ese 50% del impuesto de sociedades. Vale, sí, como he comentado antes, al final el retorno, ¿no? de la I+D sería del 25 al 42% y al final de la innovación tecnológica, como el riesgo y la incertidumbre es mucho menor, es más fácil llegar a éxito técnico, el retorno es del 12%. ¿Vale? Luego hay diferentes tipos de aplicación para la deducción, ¿vale? Hay tres vías realmente, principalmente, vamos. El primero es autoliquidativa, un experto como Leighton puede hacer las memorias técnicas, ¿no? Económicas y técnicas para justificar los proyectos, identificarlos y se aplica directamente para reducir el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esa deducción está aplicada en el impuesto de sociedades y si la administración nos pide que justifiquemos esa cifra, nos pregunta, tenemos un requerimiento por esa cifra que hemos incluido en el impuesto de sociedades, pues ya Leito entraría a entregar esas memorias técnicas, esa justificación y aclarar esos requerimientos, ¿vale? Otra vía que tenemos también sería
de certificar estos proyectos, ¿vale? Ya no lo está diciendo Leighton, un experto, estaríamos certificando los proyectos por una entidad avalada por la ANAC, ¿de acuerdo? Un ECUA, CERTA, una ENOR, un DNV, ¿de acuerdo? Que nos verificaría la tipología del proyecto, si es I+D o innovación tecnológica, y el coste del proyecto, ¿no? Al final, para que ya un externo Leighton nos confirme esa tipología, catalogación del proyecto y gasto, ¿no? Para que posteriormente, simplemente una vez que pasamos ese proceso de certificación, ya solamente solicitar al Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿vale? Y universidades, que se llama ahora, el informe motivado vinculante, ¿vale? Que os puede sonar un poco, ¿vale? Ha salido hace poco una sentencia que ya con este informe motivado vinculante, la Administración no puede poner en duda esas deducciones, ¿vale? O esas cifras, ¿de acuerdo? Y luego está la aplicación con la monetización, que ahora lo vamos a explicar un poco. ¿Vale? Al final el proceso de Leighton, ¿vale? El mecanismo y el más seguro siempre, como hemos comentado antes, ¿no? Es las memorias técnicas de Leighton, pasa ese proceso de certificación para solicitar al Ministerio ese informe motivado vinculante, ¿de acuerdo? Al final Leighton, que perdona que no lo he comentado, al final nosotros tenemos esa asistencia fiscal por contrato también, respondemos ante ustedes y nos encargamos de toda la gestión de cualquier tipo de requerimiento, ¿vale? Para al final defender ese proyecto y esa deducción que ha identificado Leighton. Vale, las deducciones fiscales, pues un poco aquí te aparecen los procesos que tenemos, ¿no? La metodología Leighton. Al final, lo primero sería tener una reunión con nuestros consultores, al final tenemos ingenieros de todos los sectores, ¿vale? Que lo vamos asignando según la tipología de proyecto, ¿vale? Lo primero sería tener una reunión técnica con nuestro equipo técnico, con nuestro equipo de consultoría, para que se pueda valorar un poco los proyectos de I+D+I que se han realizado en los últimos 5 años, ¿vale? Una vez que se detectan los proyectos, empezaríamos a pasar a la documentación económica y técnica, ¿no? Al final, simplemente para darle un poco de forma al proyecto, calcular el coste de ese proyecto y saber qué retorno podemos tener en el próximo impuesto de sociedades. ¿De acuerdo? Y luego, como comentaba, hacemos esa memoria técnica para que quede todo justificado y trazado. ¿De acuerdo? Ya, como opción, como he comentado antes, pasaríamos al proceso de certificación y solicitud de informe motivado vinculante. ¿De acuerdo? Certificación de sello PYME. Al final, como he comentado, no sé si conocéis el sello PYME, pero al final el sello PYME se puede obtener después de que se obtenga un IMV. Después de certificar un proyecto, obtener un IMV del Ministerio, podemos solicitar el sello PYME. ¿Qué te permite el sello PYME? ¿Vale? Como he comentado antes un poco, no he entrado en detalle en bonificaciones de la Seguridad Social, pero al final es un ahorro en las contingencias comunes de los trabajadores que hagan tareas técnicas, los proyectos de igual que sean a terceros, propios. Al final aquí se bonifica estas tareas, ¿no? Que estén investigando este personal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los incentivos fiscales solo puedes beneficiarte por una parte, ¿no? O activar deducciones fiscales con carácter retroactivo o bonificaciones a la seguridad social por el personal, ¿vale? No puedes obtener ese doble como retorno de la inversión de I+D+I. ¿Cómo se puede obtener ese doble retorno? Obteniendo el sello PYME, ¿vale? Obteniendo el sello PYME nos permite aplicar deducciones fiscales y bonificaciones en la misma persona y tiempo, ¿vale? Por lo tanto tendremos un doble ahorro en nuestras inversiones de I+D+I. Bueno, aquí Antonio Varilla, nuestro director técnico, ¿vale? De Leighton, que bueno, publicó un artículo en 5 días por si queréis echarle un vistacillo, que es bastante interesante. Lo que he comentado antes, al final la monetización de tu deducción, ¿no? Realmente esto es un proceso que lo solicitan las empresas, sobre todo cuando no tienen esa cuota de impuestos de sociedades que aplicar, ¿no? Que reducir. Entonces optan por la monetización cashback, ¿vale? Al final, esto tiene cosas negativas, ¿vale? Lo único que, bueno, te lo ingresas en caja, por supuesto, y es un ingreso directo, pero al final vas a recuperar el 80%, el 20% se lo queda la administración, ¿de acuerdo? Luego tienes que certificar, obtener IMV y esperar, porque cuando obtenemos IMV tenemos que ponernos en el impuesto de sociedades, dejar detallado, oye, vamos a solicitar el IMV, ¿vale? A partir de ahí tardamos 1 año y medio, ¿vale? En obtener ese retorno con el 20% que nos reduce la administración,
¿vale? No es la opción preferida por los clientes, pero cuando no se tiene impuesto de sociedades, porque hay empresas que anualmente ajustan mucho el impuesto de sociedades o reinvierten siempre los beneficios, entonces casi nunca presentan una cuota positiva o elevada, ¿no? Entonces optan por esta monetización, que al final sí la cogen recurrente todos los años, aunque tarda año y medio, entras en una rueda que anualmente vas obteniendo ese ingreso en caja por enero, por ahí, ¿vale? Bueno, aquí lo he comentado un poco ya. Vale, el requisito necesario para la monetización. Al final que transcurra al menos un año desde la finalización del periodo impositivo, como he dicho. Al final tenemos que dejar registrado que cuando llegue el 25 de julio, para las empresas que tengan año fiscal natural, ¿vale? Al final hablo genéricamente porque la mayoría pues presenta el impuesto de sociedad el 25 de julio, ¿vale? Al final que transcurra ese año de finalización del impuesto positivo, como he comentado. Y, y al final que hagan proyectos de I+D+I, que os sostenga ese IMV, ese informe motivado del Ministerio, y para solicitar esa monetización. Vale, la metodología, como ya lo he comentado un poco, ¿no? Al final he adelantado un poco todas estas diapositivas, he ido comentando un poco el proceso de la monetización, y una cuestión importante también es que hay que mantener la plantilla media durante los 2 próximos años, ¿vale? Si la plantilla media que está dedicada a la I+D+I, o por lo menos está en la empresa en el departamento técnico, se reduce en esos 2 años, se reajustaría esa monetización. Vale, pues le doy paso a mi compañera Rocío. Después, una vez que acabemos, va a tener 20-15 minutos, ¿vale? Para hacernos las preguntas que queráis, tanto a Rocío como a mí. Perfecto, pues nada, gracias Pablo. Voy a compartir yo, disculpadme, la pantalla, no sé si se ve ya. De momento, no. Yo creo que está cargando, Rocío. A ver, ¿Se te un ve? segundito. No se ve. Vale, Problemas del directo. Exacto. Ujú. vale, perfecto, que es el presidente de ONCE. Vale, ahora sí te envío el correo con todo. Vale, ahora sí, ¿verdad? Sí, se ve. Perfecto. Pues nada, vamos a tratar ahora el mecenazgo tecnológico o tax lease o tax equity. Esta es una alternativa a la monetización que justo estaba explicándonos Pablo ahora. Surge hace más de 15 años y bueno, surgió en el sector naval con el tema de la construcción de buques. Más adelante, pues se incluyeron las actividades audiovisuales, los espectáculos en vivo y demás. Y por último, se ha incorporado la I+D+I. ¿Y en qué consiste? Pues al final es un mecanismo de financiación de esta tipología de proyectos que pone en contacto a la empresa que quiere desarrollarlo con una empresa, una persona física que busca dónde invertir, ¿no? Y hablamos de una inversión muy concreta, en proyecto, no en diluir el capital de una empresa, ¿no? No invertir como tal en la empresa, sino en un proyecto, con la intención, obviamente, de luego quedarse con las deducciones fiscales que nos explicaba antes Pablo. Es decir, que se basa única y exclusivamente en esa posibilidad de deducirte ciertas actividades en el impuesto de sociedades o en el IRPF. Entonces, bueno, pues como muestra aquí un poco la figura, tenemos a ese promotor, a un inversor, y ambos confluyen en una agrupación de interés económico, ¿vale? Entonces, bueno, es una alternativa muy interesante para financiar proyectos, sobre todo, como digo, para aquellas empresas que no tienen la capacidad de aprovechar la deducción y, bueno, pues la monetización no la ven interesante, porque aquí reducimos los plazos de tiempo y además la financiación que obtienes, pues ese es un porcentaje bastante elevado, ¿no? Entonces te quitas esos costes asociados a la monetización que se dan al tener que certificar, el hecho de que Hacienda se quede con el 20%, etc. A ver si podemos pasar. Vale. Como decíamos, pues tenemos diferentes actores, ¿no? Por un lado, el inversor, que puede ser una persona jurídica sujeta al impuesto de sociedades, cualquier empresa con un impuesto elevado, o personas físicas. En este caso hablamos que tributen por actividad profesional, no puede ser un autónomo societario como tal,
¿vale? En el lado del promotor y centrándonos en los proyectos de I+D+I, pues cualquier empresa realmente, no tienes que cumplir ningún requisito específico. Y el proyecto como tal tampoco tiene que tener un objetivo pues concreto, ¿no? Aquí encontramos otra ventaja frente a las ayudas públicas, quizás que al final, en función de tu tamaño de empresa, de qué tipología de proyecto quieras desarrollar y si encaja en alguna de las convocatorias abiertas, pues vas a obtener o no financiación. Aquí todo eso es independiente y lo único que importa es que realmente realices un proyecto de I+D+I. Entonces, bueno, pues como comentaba, ¿qué ventajas estamos encontrando? Ese retorno más rápido y elevado, ¿de acuerdo? Porcentajes es verdad que se adapta un poco en función de la naturaleza del proyecto, de si es I+D, que ya sea, como comentaba Pablo, tiene un retorno mucho mayor que si es IT. Pero bueno, lo positivo es que hay muchísimas actividades que entran en la IT y al final financiado por aquí el porcentaje es muy similar normalmente a la deducción que hubieras obtenido. No hay concurrencia competitiva, efectivamente. Aquí simplemente es dar con un experto como Leighton que te encaje el producto y reservar una agrupación de interés económico. No hay más. Tiempos reducidos. Frente a ese año y medio que implica monetizar la deducción, aquí estamos hablando de que en los primeros 6 meses tras haber realizado el proyecto, en el año siguiente, ya obtienes el 100% de la financiación. Y luego, pues bueno, que es una operación segura, más allá de estar apoyada por unos contratos, que en el caso de Leighton, pues bueno, tenemos un socio de alto nivel, un despacho de abogados de alto nivel que nos ayuda a estructurarlos. Sí o sí tienes que pasar un proceso de certificación. Entonces, no solamente es que Leighton diga que tu proyecto es de I+D y con este presupuesto, o que es de IT y con este presupuesto, sino que además, pues hay detrás una certificadora, ¿no? Y ese informe motivado vinculante. Algunos aspectos financieros de la operación. No nos vamos a engañar. Es una operación que hay que comprender y es compleja, pero vamos a dar estas pequeñas pinceladas y si alguien tiene curiosidad, pues oye, siempre podemos tener una reunión y entramos un poquito más en detalle, ¿de acuerdo? Al final, como decíamos, es una operación a 3 bandas. Para que pueda ocurrir el que el inversor aproveche las deducciones fiscales por I+D+I, la agrupación de interés económico, que en este momento está en su poder, tiene que ser la propietaria del proyecto de I+D. Entonces, el promotor, que es realmente quien lo desarrolla, va a facturar a la agrupación de interés económico por realizar ese proyecto. Gracias a ese contrato de servicios, lo que decimos de nuevo es que la agrupación de interés económico es la dueña del proyecto. Y por tanto, los resultados, tanto las pérdidas como las deducciones que se generan, las va a poder absorber ese inversor, esa empresa o esa persona física. Entonces, como estoy comentando, al final tiene que haber una factura por parte del desarrollador, por parte de la agrupación de interés económico se van generando ahí pérdidas y deducciones. En el caso de las agrupaciones y de los proyectos de tax list que llevamos en Leighton, hacemos 2 tipos de ingresos al desarrollador del proyecto, al promotor del proyecto. Y estos 2 hitos corresponden con el avance que vamos teniendo en la seguridad del mismo, de la certificación. Se realiza primero una certificación ex ante, cuando el proyecto acaba de comenzar o lleva poquito desarrollándose, con la cual ya estamos dando una seguridad a los posibles inversores, pues de nuevo, del retorno que van a obtener en cuanto a números, a presupuestos y la naturaleza de los mismos, ¿no? Entonces, una vez que obtenemos el certificado ex ante, ya estamos pudiendo dar esa seguridad a los inversores, podemos dar el primer 35% de la financiación que hayamos acordado para el proyecto. El proyecto se va desarrollando y una vez que ha finalizado el año, nos ponemos a redactar el certificado ex post. Y es en este momento, cuando lo obtenemos, que el desarrollador recupera ya el 100% de la financiación que le íbamos a dar, ¿de acuerdo? Ese otro 65%. Entonces, en cuanto a tiempos, pues como decía antes, normalmente entre enero y máximo finales de mayo debería estar todo resuelto. Siguiendo con estos aspectos financieros, pues bueno,
para que podáis entender un poquito más el cómo se estructura. De hecho, aquí creo que tenemos, bueno, en la siguiente diapositiva. Lo que va a hacer el desarrollador, como decía, es facturar a la agrupación de interés económico el coste total de su proyecto, ¿no? Pero no va a recibir el 100% de ese coste. Lo que hemos dicho es que se va a financiar un porcentaje que variará en función de si es I+D, de IT, cuánto coste vaya a ser. ¿Qué hacemos con el restante que no se financia vía la inversión de este financiador? Pues la empresa desarrolladora va a tener que dar un crédito participativo a la agrupación de interés económico por ese montante, ¿no? Esa cuantía que no se va a cubrir con la financiación. Al final de la operación, y una vez que el inversor ya ha podido incluir en su modelo 200 o bien en la declaración de IRPF esas deducciones, ¿no? Ese ahorro fiscal que es lo que iba buscando, el desarrollador adquiere nuevamente la agrupación de interés económico, se hace dueña de nuevo de su propio proyecto. En este momento, crédito participativo que salía y que entraba, ¿no? Pues ya se netean. Pero es la manera de cubrir esa factura que no se va a cobrar en su totalidad. Y bueno, pues como comentaba, al final de la operación adquiere todas las participaciones de nuevo el desarrollador. Es decir, ahora vamos a ver un poco, este es el timeline, ¿no? de la operación. Pues como vemos, a primeros o mediados de año intentaríamos conseguir el certificado ex ante para ir buscando los inversores. A final de año se tiene que dar, además de toda la firma contractual, pues es cuando el desarrollador va a emitir la factura a la agrupación de interés económico y ya de cara a enero, los primeros meses del siguiente año, comenzamos con la justificación del ex post, el certificado ex post, ¿de acuerdo? Aquí vemos también pues, cómo se dan los primeros hitos de pago. Son carteles muy grandes, sí, ¿no? Y no se marcan los meses, pero la idea es que el desembolso del primer hito sea pues en enero como máximo y el del segundo hito, pues una vez que llegamos a mayo, si puede ser antes, abril, marzo, porque tengamos toda la documentación, mejor que mejor, ¿de acuerdo? Y aquí está un poco el marco contractual, como iba adelantando con los aspectos financieros y demás, pues al final hay vinculaciones contractuales entre el desarrollador y la agrupación de interés económico, entre el inversor y la agrupación y también entre inversor y desarrollador, promotor de la I+D+I. ¿Para qué? Pues para que toda la estructura quede clara, para que el desarrollador del proyecto también tenga esa seguridad de que, por supuesto, el proyecto va a volver a sus manos, la propiedad intelectual del mismo, que es un aspecto que entendemos que preocupa, pero bueno, que gracias a toda la legislación, las consultas vinculantes y a la tipología de contratos que se utilizan, pues hoy está todo bastante blindado, ¿de acuerdo? Y aquí vemos un poco la estructura. El acuerdo de intenciones es meramente de seguridad y un poco para poder ir organizando toda la estructura que va detrás. El contrato de prestación de servicios, como comentábamos, pues hace mención a que la agrupación contrata al promotor del proyecto para desarrollar el proyecto en cuestión, la opción de venta de las participaciones y el contrato de préstamo que decíamos antes para cubrir el porcentaje que no es financiado. Aquí tenemos un código QR a nuestra bolsa de proyectos de I+D+I. Al final en Leighton nos ocupamos, hombre, nuestra vinculación siempre está con las empresas de la I+D+I, pero también tenemos nuestra bolsa de inversores, ¿no? Entonces, gracias a este código QR, pues oye, podemos ir macheando proyectos con inversión y vale, pues lo dejamos aquí por si os es de interés, también está en nuestra página web. Con esto terminamos. Es un tema bastante complejo, sobre todo el tema del tax list, así que entendemos que pueden surgir preguntas. Dejamos este espacio para poder tratarlas y, por supuesto, también indicar, al final en Leighton mantenemos conversaciones y reuniones sin ningún tipo de compromiso, o sea que se puede levantar el teléfono y aclaramos también todas las dudas y analizamos el caso en concreto para ver cuál es la estrategia a seguir, ¿no? A lo mejor el tax list de primeras entra muy bien y luego nos damos cuenta de que, oye, tú no eres una empresa a la que le convenga, es mejor que apliques la deducción directamente o vamos a buscar una alternativa que te permita más financiación porque tu proyecto encaja con una convocatoria del CDTI, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a ir analizando cada caso en particular.
Exacto. Muy bien, pues Eso me muchas parece muy bien. gracias, Rocío, muchas gracias, Pablo. Nos habéis contado muchísimas cosas muy, muy interesantes de manera muy condensada. Y la verdad que he ido, bueno, pues tomando algunas notas, me imagino que como el resto de los participantes. Y ya que nos queda, bueno, pues bastante tiempo para resolver las dudas que hayan podido surgir y demás, animo a los y las participantes a que nos dejen cualquier duda que tengan o cualquier sugerencia o cualquier comentario a través del chat de esta misma sesión y así los podemos ir leyendo y en función de la complejidad que veamos que lleva esa respuesta, pues las vamos a ir resolviendo ahora en la sesión o os hacemos un seguimiento y Pablo o Rocío se ponen en contacto con vosotros para poder aclararos la cuestión con un poco más de detenimiento, ¿no? Porque es posible que haya alguna pregunta que sea un poquito más compleja, ¿no? De contestar. Sí, me parece que hay gente escribiendo. Ujú. Perfecto. Yo, si os parece, Pablo, Rocío, voy a dejar a vuestra elección, lógicamente que sois los expertos, qué dudas podemos ir resolviendo ahora dentro de la Genial. sesión Perfecto. y cuáles es mejor que hagáis un seguimiento directo después. ¿Vale? Perfecto. Estupendo. Perfecto. Y bueno, mientras se comparten dudas, pues al final, también por dar un poco de contexto para quienes nunca hayan trabajado los incentivos además de Masí o se pregunten, mira, para Pablo, Vale, ha indicado que no. una pregunta muy interesante, Lorena. ¿La ves, Pablo? Dice, ha indicado Sí. que a la hora de trabajar estudia en los últimos 5 años. ¿Es porque solo computa este plazo a la hora de aplicar deducciones fiscales? Exacto. Al final las deducciones fiscales, en la el artículo 35 del impuesto de sociedades nos detalla que podemos obtener un retorno de las inversiones de I+D+I de los últimos 4 años más el actual, ¿vale? Como siempre va con carácter retroactivo y aplicamos en el siguiente impuesto de sociedades, ¿vale? Este año, por ejemplo, aplicaríamos en el impuesto de sociedades de 2024, pero estaríamos en 2025, ¿vale? Sería 4 anteriores más el actual, ¿vale? Del 20 hasta el 24, ambos incluidos. Ujú. Y aquí sí detallar Nada, a ti. que, por ejemplo, para la monetización sí que se hace solo del año actual, Del año actual, exactamente. justo. Y con el tema ¿Vale? del tax list tampoco recogeríamos 5 años atrás, salvo que se haya pactado que el proyecto es plurianual. O sea, es verdad que ese carácter retroactivo, cuando se aprovecha, es cuando se tiene impuesto positivo y se va a poder aplicar directamente al modelo 200, que además, si estáis familiarizados con el documento, pues es una columna, ¿no?, en la que te aparecen las deducciones por determinadas actividades y diferentes anualidades. Antes se recogían hasta 18 años atrás, con lo cual la columna sigue recogiendo muchos años. Y bueno, y es que tienes 18 años en adelante para ir aplicando toda esa deducción generada, entonces Exacto. aparecen ahí todas ellas. Vale, gracias por aclararlo, Rocío, que no lo había comentado. No, perdón, que yo meto aquí No, baza. gracias. No, perfecto, perfecto. Eh, Te preguntan, Rocío. por ti. Justo sobre el tax list. Vale, nos pregunta Germán, que tiene la sensación de que el tax list implica muchos agentes y procedimientos. Eso supone un coste adicional que puede ser importante. Todos estos gastos, dice entre paréntesis, desconozco el porcentaje, el total, ¿son imputables como parte de los costes de I+D? Muchas gracias. Pues realmente, Germán, para la empresa que tiene el proyecto de I+D, no hay costes finales de esta operación. En el caso de Leighton, sí que hay ocasiones en las que pedimos que paguen por adelantado el certificado ex ante. Una manera también, como decíamos, estamos al principio de la operación, entonces es una manera de que, oye, pues se vincule, ¿no?, que haya cierta, ¿cómo decirlo? Pues cierto compromiso con ese pago, pero luego se le va a cubrir el coste. Ya digo, es como la primera factura, pero luego se te cubre. Todos los costes de la operación al final los asume la agrupación de interés económico, ¿de acuerdo? Entonces, el que tiene el proyecto de I+D+I simplemente va a recibir el porcentaje que se haya pactado, no hay más. Y bueno, en cuanto a gastos, por si la pregunta también va un poco por ahí, los gastos del proyecto son los que tenga realmente la empresa que lo desarrolla. Costes internos, facturas de colaboraciones externas, materiales, amortizados que, bueno, aquí
vamos haciendo un análisis, ¿no? Cogemos pues si se trata de maquinaria o se trata de activos que ya utiliza la empresa, ¿no? Y demás, son porcentajes, vamos viendo qué se puede incluir. Es otro tema importante, ¿no? Todo el tema de los costes que sí que podemos tener en cuenta para ambos incentivos. Que al final no solamente es, oye, pues es que, como decía Pablo, yo es que no pongo nada en gastos de I+D+I, pero luego si tienes a plantilla de personal que está desde el análisis hasta el diseño, desarrollo, pruebas, o lo externalizas, pero solicitas un proyecto a medida, ¿no? Y por y para ti, tienes tú la propiedad intelectual, vas a poder aprovecharlo. Exacto. Vale, creo que están escribiendo todo. Justo para quien esté viéndonos, están escribiendo algunas preguntas, pero todavía no aparecen. Bueno, y como ha dicho Rocío, al final son todos los gastos relacionados, según la tipología de proyectos, se elegirían unos gastos u otros, ¿no? Pero al final es todo el gasto relacionado con ese proyecto, ¿vale? Necesario, implicación de personas, materiales, fungibles, etcétera, colaboraciones externas, todo el gasto que haya estado vinculado a ese proyecto. Exacto. Me preguntaban por aquí, ¿puedes repetir lo que has Bueno, explicado de los tiempos? No me queda claro si la duración del proyecto planteado por el promotor afecta a la aplicación de tax list, a los tiempos que habéis indicado en el cronograma. Vale, en cuanto a tiempos, lo primero que he mencionado ha sido la parte de que recuperas parte de los gastos antes que por otras vías, como pueda ser la monetización, porque es en los primeros 6 meses. Entonces, ¿la duración del proyecto modifica esta cuestión? No, con comillas, ¿no? Lo que vamos a trabajar, aunque sea un proyecto plurianual, es la deducción que se genera cada año. Entonces, imagínate que el proyecto no tiene por qué ir de enero a diciembre, aunque sea lo ideal y lo más normal, ¿no? Tú recoges gastos durante todo el año, pero al final analizamos cada año qué gasto has tenido por este proyecto. Y al año siguiente vas a recuperar parte de esa inversión, de ese gasto que has tenido. El proyecto es plurianual. Bueno, pues tras el primer año recibirás el porcentaje que corresponda. Tras el segundo año y en los mismos tiempos, en los primeros 6 meses ya del tercer año, recuperarías el restante. Así que bueno, no, no afecta, lo único que hay que tener en cuenta es si es un solo año o son varios. Una ¿cómo pregunta muy podéis? interesante, la de los proyectos que reciben ayudas públicas. Hay ayudas que son compatibles con el tax list. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final pues hay que leer muy bien, porque lo que estamos haciendo aquí es que la agrupación realmente es la que tiene el proyecto de I+D+I. No es la empresa desarrolladora durante la estructura de la misma, ¿no? de la operativa. Entonces, es complejo, hay que leer muy bien la letra pequeña y luego, por otro lado, está el que cuando recibes una ayuda pública ya minoras muchísimo el gasto que asumes tú. La operación al final deja de ser atractiva, no solamente para la empresa que lo desarrolla, que por supuesto cuanto más porcentaje reciban, mejor, pero sí de cara a los inversores. Entonces, bueno, normalmente trabajamos con proyectos individuales que no se han presentado a otra ayuda pública. ¿Vale? Mira, esta pregunta relacionada con las deducciones fiscales, bueno, puedo aclarar también la duda Sí. que puede surgir, ¿no? Que si un proyecto está subvencionado mediante un CDTI o cualquier organismo, si puede obtener esa deducción fiscal, ¿vale? Si es compatible, ¿vale? Es más, nosotros también trabajamos temas, como ha dicho Rocío antes, ¿no? De ayuda, subvenciones, gestionamos esa presentación de los proyectos, ¿de acuerdo? Al final, en la mayoría de las ayudas o subvenciones te dan una parte a fondo perdido, ¿vale? Al final simplemente se aminora ese coste del proyecto, ¿de acuerdo? Si te han dado un 20% a fondo perdido, pues ese 20% se resta al coste del proyecto y se calcula la deducción en base a ese presupuesto nuevo, ¿no? Con el 20% menos, por ejemplo. Vale. Justo. Simplemente, al final las deducciones incentiva y beneficia sobre todo a el riesgo que tenéis de perder el dinero invertido por la empresa, ¿no?
si la empresa ese 20% no lo ha puesto, porque al final a fondo perdido, no entraría en el coste del proyecto. Exacto. Son al final los costes que se asumen. Y nos decían también cómo podemos contactar con vosotros para recibir asesoría personalizada. Bueno, pues a través de nuestra web, por ejemplo, sí que tenéis diferentes solicitudes de información, si no, pues tenemos los correos y vaya, y el teléfono de Leighton Iberia. De acuerdo. Exacto. Os podéis poner en contacto con nosotros por donde queráis, que mantenemos una reunión sin problema. Perfecto, pues parece que no hay Bueno, más dudas. Sí, parece que al menos de momento no tenemos más dudas así cortitas. Me imagino que, bueno, ¿no? Que en cuanto empecemos a repasar un poquito toda esa información que nos habéis dado, sí que irán surgiendo, bueno, pues probablemente algún tipo de cuestión, ¿no? Que queramos aclarar con vosotros y demás. Así que ya sabéis que con Leighton podéis contactar a través de los correos electrónicos de Rocío de Pablo. Os dice Lorena que sí, vamos a pasar la presentación. Sí, lo que sí que Sí. os voy a pedir, Lorena, es que si queréis que os la enviemos, que nos escribáis un correo electrónico para poder haceros ese seguimiento y pasaros la presentación. Más adelante también os vamos a pasar, si queréis, incluso la grabación del webinar, la grabación del vídeo en unos días. Vale, gracias, Lorena. Sí, es mejor que nos escribáis para que os podamos hacer ese seguimiento directo y que no se nos quede en el tintero, ¿no? A los que estáis interesados en quedaros con la presentación. Bien, pues ya si no tenemos más dudas, podemos ir terminando incluso un poquito antes de lo previsto el webinar. Bueno, muchísimas gracias, Rocío, Pablo, Montserrat, que sé que está por ahí de Gracias. Leighton, por acompañarnos en una nueva sesión. A Gracias. tenor de las dudas y de las cuestiones que he ido leyendo en el chat, veo, ¿no? que de nuevo ha sido una sesión de grandísimo interés, ¿no? Para todos los que se han ido conectando. Y tal y como os decía yo también por aquí por el chat, pues os animo a seguir tanto la actividad de Leighton en sus redes sociales como la actividad de OnTech. OnTech, muchos ya nos conocéis, igual otros no. En OnTech trabajamos, bueno, ¿no? Pues incentivando un poco es un ecosistema de la economía digital y de innovación tecnológica. Así que os animamos también a seguir nuestra actividad en redes sociales. Organizamos seminarios pues, de distintas temáticas. Y bueno, pues si nos seguís en LinkedIn, por ejemplo, vais a estar al tanto de todo lo que podamos ir organizando a lo largo de las próximas semanas y espero que encontréis algo más de vuestro interés. Así que bueno, pues muchas gracias a todos y Muchas gracias a ti. que Muchas gracias continúe también a bien vosotros la mañana. y Gracias, a todos los Rocío. que se han Gracias. conectado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Saludo, gracias. Joder, qué duro. Únete. Nada. Ahora cuando pase un ratillo, que estará aquí. Espera, espera.